Bien, muchas gracias, Bea. Una actividad de la que no solamente participará el presidente de la República, está previsto que también esté por allí el secretario de Presidencia, la ministra de Industria, mucha actividad del Poder Ejecutivo, porque también está la ministra de Salud Pública en otro desayuno de trabajo, estableciendo los planes de acción de su cartera. En fin, se está moviendo el Ejecutivo desde muy tempranito. Bueno, estamos atravesando el mes de julio, que se ha denominado, entre otras cosas, este julio como Julio Amarillo. ¿Para qué? Para informar, para concientizar sobre el sarcoma, que es un tipo de cáncer, una mortalidad de más del 50%, más del 50%. Y para hablar justamente de este tema es que vamos a recibir con muchísimo gusto al presidente de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología y además de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Músculo-Esquelético, el doctor Nicolás Casales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Bueno, capaz que está bueno arrancar preguntándole qué es un sarcoma. Bueno, un sarcoma es un cáncer. Cuando uno tiene que explicarle a un paciente, esa es una pregunta extremadamente frecuente. Es un tipo de cáncer que surge del tejido conjuntivo, que es el tejido que tenemos de soporte en el organismo. Ajá. Nosotros tenemos tejidos de recubrimiento, que son los epitelios, y tejidos de sostén, que son los tejidos conjuntivos. En ese tejido conjuntivo, que es muy vasto en nuestro organismo, surge este tipo raro de tumor, que es un sarcoma. Es un poco una controversia porque el tejido conjuntivo es un tejido muy distribuido en nuestro organismo, pero a su vez el origen de este cáncer es extremadamente raro. O sea, ¿Es de las denominadas enfermedades raras? No. Exactamente. ¿Sí? Es una de las enfermedades raras y por tal motivo, como lo venimos diciendo ya hace un tiempo, debería ser tratado en un lugar chico, denominado centro de referencia, por la baja incidencia que tiene esta patología. ¿Hay una estimación de a cuántos uruguayos afecta? Y bueno, eso, según el Registro Nacional de Cáncer, que ha sido variable, uno puede aproximar entre 100 y 150 casos por año. Obviamente que los cánceres, los sarcomas de partes blandas son bastante más frecuentes que los sarcomas óseos, pero comparten la misma biología. O sea, 100, 150 por año y proporcionalmente, poblacionalmente, ¿cómo estamos con respecto a no, países? las incidencias son similares a los países europeos. Ajá. Y varía aproximadamente entre 2,5 y 5 por 100.000 habitantes la posibilidad de tener de incidencia de nuevos casos, en realidad. Doctor... Pero, no, perdón. No, diga. No, que como decía el colega, es denominado una de las enfermedades raras. Doctor, ¿y con qué síntomas se presenta? ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, ahí hay un poco de diferencia si uno aborda los sarcomas óseos o los sarcomas de partes blandas. Claro. Los sarcomas de partes blandas son más frecuentes que los sarcomas óseos y se manifiestan por un bulto, un aumento de volumen de alguna región del organismo. Los sarcomas de partes blandas son más frecuentes en los miembros por un simple hecho de que el tejido conjuntivo está más distribuido en los miembros que en el resto del organismo. Y los sarcomas óseos se presentan por dolor. O sea, el síntoma cardinal es el dolor que comienza siendo insidioso y termina siendo un dolor orgánico. ¿Qué quiere decir? Que es persistente, que no mejora con analgésicos comunes, que despierta al paciente de noche. Los sarcomas óseos, desgraciadamente, son más frecuentes en la edad pediátrica, llegan hasta entre un 15 y un 20% del volumen de tumores que tienen los pacientes pediátricos y más frecuentemente en la adolescencia. ¿Cuándo un bulto me debería preocupar? Porque no le doy bolilla, te golpeaste, ¿cuándo me tendría que empezar a preocupar? Eso es una excelente pregunta y se han generado guías a nivel internacional para justamente motivar la derivación por parte de los colegas, que muchas veces el colega, nosotros cuando nos recibimos la carrera de medicina, no tenemos una formación muy vasta sobre cómo manejar un bulto de partes blandas, que es extremadamente frecuente, como dicen ustedes. Bulto de grasa. Exacto, siempre se le atribuye o es un bulto de grasa o es un hematoma. Esos son los dos enemigos más grandes que tenemos nosotros, que son los lipomas y los hematomas, porque son todos considerados como hematomas o lipomas. Y 1 de cada 100, eso es una cosa que tenemos que destacar. Los bultos de partes blandas, la gran mayoría son benignos. O sea, 100 a 1... los tumores de partes blandas son benignos, pero ese 1 es un sarcoma. Entonces tenemos que estar atentos a ese 1. ¿Cómo? Bueno, un bulto que crece más allá del volumen de una pelota de ping-pong o de una pelota de golf debe ser asistido o por lo menos estudiado. Eso es una guía bastante sencilla de entender para la población general, que debería consultar un paciente que tiene un bulto del tamaño de una pelota de ping-pong o del tamaño de una pelota de golf y que crece en el tiempo. Generalmente estos tumores crecen. ¿Y cuánto tiempo justamente pasa de un bultito a un bulto pelota ping-pong? Ese es extremadamente variable y ahí va otro de los temas que en esta patología son apasionantes, es que
Dentro de los sarcomas, que son el 1% de los tumores, existen muchísimos subtipos, más de 100 subtipos de sarcomas. Y cada sarcoma tiene un perfil de tratamiento y de diagnóstico distinto. Y una velocidad de reproducción. Totalmente. Entonces, esa regla que uno dice, una pelota de ping-pong que crece con velocidad, que crece en un año, que crece en 6 meses, en un mes, es variable también. O sea que el bulto del tamaño de la pelota de ping-pong debería ameritar por lo menos una consulta y un control. La velocidad de crecimiento es variable. Bien. Doctor, y a propósito de eso, ¿cuán preparado está el cuerpo médico de primera atención? Yo veo a un médico de medicina general, me ve ese bultito, te puede pasar que te digan, no, es un bulto de grasa, no pasa nada. ¿Cuán preparados están para derivar o saber cómo tratar? Bueno, eso era lo que decía, hay que insistir en lo que nosotros decimos en el buen sentido, la evangelización en el estudio y tratamiento de los sarcomas, porque la facultad a nosotros no nos forma en una patología que es tan poco frecuente. Claro. Obviamente que el contexto y lo conceptual va por otro lado. Esto es apenas tenemos 2 o 3 instancias de aprendizaje, y después obviamente hay dentro de la especialidad nuestra una subespecialidad que se dedica a esta patología. El médico general no está preparado. Un médico traumatólogo o un médico cirujano quizás en su vida como médico especialista no se enfrente a veces a 1 o 2 sarcomas. Y como paciente, ¿qué tengo que exigir? Si yo veo que ese bulto crece y me doy cuenta porque conozco mi cuerpo, conozco su tamaño, ¿qué le tengo que pedir al médico? Bueno, lo primero es creerle al paciente. Y lo segundo tampoco es generar una alarma con esto, porque no todo lo que les decía, 100 a 1. Lo más frecuente es que esto sea un lipoma o que sea un tumor benigno, pero existen infinidad de tumores benignos, que podría denominarle los nombres, que no tienen mucho sentido, pero hay muchos, no son solo lipomas, y que algunos tumores benignos necesitan un enfoque de diagnóstico y de resección específico, porque si uno no lo saca con determinado margen o con determinada conducta, vuelven a salir, o hay algunos que no necesitan hacérseles nada. Solamente observarlos, solamente controlarlos. Entonces, el enfoque del tratamiento y diagnóstico de los tumores musculoesqueléticos, que embarca a los sarcomas y a los tumores benignos, es un capítulo dentro de nuestra especialidad bien importante y que ha tenido un desarrollo en este último tiempo, porque cuando uno cae en lo que se llama un pitfall, un error, en una trampa, con un paciente pensando que es un lipoma o pensando que es un hematoma y es un sarcoma, condiciona el pronóstico funcional y de vida del paciente. ¿Cuál es el tratamiento puntualmente para el sarcoma? ¿Se extrae? ¿Se realiza radioterapia? Los sarcomas en general, como les decía, tienen un enfoque distinto si son óseos o son de partes blandas. Pero generalmente lo que sí comparten es que requieren de tratamiento quirúrgico. O sea que en menor o mayor medida, si bien a veces se le suma la quimio y la radioterapia y el orden entre radio, quimio y cirugía, ese orden se establece en lo que nosotros llamamos un board, una reunión multidisciplinaria que le hacemos nosotros todos los viernes para definir cuál es la mejor estrategia para ese tipo de tumor. Estamos hablando que son más de 100 y que los diagnósticos no son fáciles, y esquematizar el orden de radio, quimio y cirugía. A veces solo cirugía, a veces solo quimio, a veces radioterapia y cirugía. ¿Y qué expectativa de vida o de salud se tiene si se agarra a tiempo? Y bueno, hoy en día nosotros en Uruguay, y fundamentalmente la parte pediátrica es la que está más organizada. Nosotros asistimos a la parte pública en su conjunto. Habitualmente las posibilidades de curación del sarcoma están entre un 65 y 75%, depende específicamente de qué sarcoma estemos hablando, a qué edad y la presencia o no de enfermedad a distancia o de metástasis. O sea, pero entre 60 y 75% es lo que más alcanzamos en potencial de curación. ¿Y cómo es el proceso de recuperación? Bueno, ahí depende el tipo de sarcoma y la localización fundamentalmente. Nosotros como cirujanos oncológicos ortopédicos nos dedicamos al tratamiento de los sarcomas en las extremidades. Ahí generalmente los pasos del tratamiento son bastante arreglados. Está la resección, que es la extirpación del tumor, y la reconstrucción, porque cuando nosotros sacamos una porción de hueso, necesitamos devolver ese segmento esquelético, esa porción de hueso, para que el paciente tenga una vida lo más parecido a lo normal. Eso ha avanzado muchísimo. En la década del 80, 70,
hay una gráfica muy característica que mostraba que los pacientes en la década del 80 morían el 80%, ¿no? Y se amputaban el 80%. Esa gráfica en la década 80-90 se cruzó y ahora entre el 80 y el 90% de los pacientes sobreviven y además preservan su extremidad, tienen una función muy buena. Eso es gracias a la evolución que ha tenido los diagnósticos por imágenes, la precisión que tenemos con la resonancia fundamentalmente, la evolución en la quimioterapia y la evolución de las técnicas quirúrgicas. Con esas tres cosas hemos podido cruzar esas gráficas y posicionarnos en un lugar, incluso en Uruguay, bastante parecido a lo que pasa en los países desarrollados. Justamente eso le quería preguntar, si desde el punto de vista tecnológico estamos similares a los países del primer mundo. Si ustedes me preguntan a mí, nosotros hemos tenido... yo estoy hablando en función de un grupo que tenemos, en realidad no soy yo solo, que trabaja hace ya más de 12 años en nuestro país, que se llama la Unidad de Patología Oncológica Musculoesquelética, que funciona en el seno de la facultad y en el Instituto Nacional de Traumatología, donde hemos tenido la posibilidad de visitar países de la región y países desarrollados. Y la verdad es que nosotros en el grupo y el funcionamiento que tenemos, creo que lo único que faltaría sería orden en nuestro país. Ese orden se traduce en la generación de un centro de referencia, o sea, de lograr centralizar esta patología en un lugar en el cual nosotros no tengamos que ir de un hospital a otro o de una mutualista a la otra a tratar un tumor, sino que se centralice en un lugar. Hayan guías de derivación específica, que era lo que me preguntaban al inicio, cuándo y cómo derivar a un paciente que tiene un bulto de riesgo. Y eso está francamente ya aceptado, está votada la ley de centro de referencia, que si no recuerdo mal es del año 2018. Y yo creo que... Está reglamentado. No está reglamentada y en eso estamos en conversaciones. Yo creo que ya en los 2 periodos anteriores hemos tenido reuniones con los colegas de la salud. ¿Y dónde funcionaría en el INOT? Bueno, ¿dónde funcionaría? Yo creo que es lo menos importante hoy si surgiera un centro de referencia. Eso lo podemos llegar a discutir y a pensar. Pero con las ganas que tenemos creo que la verdad es que es francamente importante. Además nos catapultaría en América entera a ser un país serio en el tratamiento de esta patología. Y la verdad es que nuestra demografía, nuestra población hace que con un centro de referencia se resuelva ese problema. Claro, doctor, pero hay alguien que le puede decir, bueno, enfermedades raras y situaciones complejas que necesiten esto multidisciplinario, un centro de referencia, hay un montón. Sí, claro. ¿Por qué priorizar estas específicamente? Bueno, eso es una pregunta de un gestor de salud o de un político. Y que seguramente se le hicieron. Y es muy buena, y es muy buena. No, por ser una enfermedad rara ni que hablar. Lo que yo creo que el argumento más grande es que nosotros tenemos hoy en día en esta enfermedad errores catastróficos. ¿Qué quiere decir? Que no es que no los podamos tratar, sino que estamos a veces tratándolo no de la mejor manera y a veces argumentándole a la patología lo agresivo del tumor y es a veces no el manejo correcto. Entonces, ¿y no habría que también apuntar a la formación, o sea, la UDELAR? Es que la formación, nosotros somos parte de la UDELAR. Hace 12 años que tenemos un servicio dentro del sistema público que tiene una escalera. O sea, estoy yo, está el profesor agregado que es el doctor Claudio Silveri y 3 colegas más para empezar, además de colegas que se dedican a la parte oncológica, radioterapeutas, patólogos, que nos hemos ido desarrollando en estos 10 años. O sea que si se quiere, el material técnico que nos costó muchísimo formar, yo creo que hoy en día está preparado como para asistir esta patología. Bien, le hago la última, doctor, y a propósito de formación, usted decía, bueno, la mayoría de los casos se da en niños, en la edad de pediatría. Le consulto, ¿los pediatras uruguayos tienen el ojo preparado para advertir que estamos ante la posibilidad de un sarcoma? Hemos tenido la posibilidad de hacer charlas de instrucción y en eso estamos. Todos los años este grupo genera 1 o 2 actividades, el año pasado lo hicimos en el interior del país, 1 o 2 actividades instruyendo a los que están en la trinchera, que le decimos nosotros que es el médico general y el pediatra, que son los que hacen el diagnóstico. Y lo que hay que tener en estas instancias es un alto índice de sospecha. ¿Qué quiere decir? No dejar pasar a un paciente que es un adolescente. Uno siempre en medicina busca lo que sabe. Entonces, si uno no está pensando en eso, es muy difícil poner el ojo en esa patología. Pero un paciente pediátrico o un paciente adolescente que tiene un dolor en una rodilla y que en un mes no mejora el dolor en la rodilla y que motiva 1 o 2 consultas, hacer una radiografía y que el traumatólogo lo vea. Yo creo que con eso uno evita
llegar tarde, porque habitualmente los sarcomas óseos, y eso no nos pasa solo acá, en los países desarrollados pasa lo mismo, o sea que no es un problema de Uruguay, es un problema de que es una patología tan rara que el colega pediatra que está en la guardia no está instruido tampoco en esa patología. Tiene en el radar, digamos. Claro. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, un gusto.